de que es una iglesia, la nuestra quiere ser más que nunca en este tiempo una iglesia sinodal, una iglesia sinodal. De hecho, tanto en la misma exhortación, él abre el juego como diciendo, miren que el magisterio desde Roma, el magisterio del Papa, no anula lo que son los magisterios episcopales en las distintas diócesis. Por lo tanto, en uno de los temas álgidos, como el tema, ¿vieron?, del acompañamiento de los divorciados vueltos a casar y demás, dice, bueno, los obispos tienen la autoridad en sus diócesis de ver, conforme a la realidad de su diócesis, cuál sería el camino más apropiado a seguir, más prudente en este tiempo. ¿Sí? ¿Está? ¿Se entiende? Eso ya es un gesto sinodal. No es que tienen que hacer todo lo que dice Roma. Él le da lugar también a los episcopados de los distintos países y a los obispos también. Entonces, bueno, eso es un gesto. Otro gesto es que en donde él se apoya, incluso en esta fundamentación, en los argumentos, él se apoya en los sínodos de las conferencias episcopales de algunos continentes, o incluso en conferencias episcopales de distintos países. Hay en una parte, concretamente de la educación en el amor, se apoya en nuestro episcopado argentino, ¿sí?, del año 2010, en un documento, aportes para una pastoral familiar en la educación en el amor, documento de la Conferencia Episcopal Argentina. Dice el Papa, el pueblo de Dios, la Iglesia, es una familia de familias, en la cual quien tiene dificultades no se encuentra marginado, dejado atrás, sino que consigue estar al mismo paso que los otros. Esto es caminar juntos. Traducido en la palabra más conocida de él, ¿cuál es? La periferia. ¿Sí? ¿Está? Acá en vez de decir periferia dijo, si camina al ritmo de los últimos. Como se hace en las familias. Este es el camino sinodal. Nosotros acá entonces en la diócesis queremos hacer este camino también sinodal, caminando juntos en este tiempo, ¿sí? Pero llamó la atención cuando el Papa dijo, miren, yo quiero pedirles que todos se sientan con una profunda libertad de decir lo que realmente piensan y escuchan. Que nadie se quede callado. Nadie se sienta con temor de decir lo que tenga que decir. Lo vamos a escuchar. Lo que más se escuchó es eso. Escuchar, acompañar, discernir, sinodalidad, como estas más escuchadas, ¿no? Abrió el diálogo, invitando a abordar el tema de otro modo. Y ahí dos palabritas claves. ¿Las familias son un problema o son una bendición? Vieron como cambiar un poco el tema. ¿Vieron? Sabemos que hay de todo tipo, estamos todos los tipos de familia hoy que ha habido por haber, las crisis, las rupturas, las cuestiones, todo lo que está, pero no son problemas. La familia siempre es una bendición y tenemos que mirarla como una bendición. Bueno, se conversaron temas que hace tiempo no se hablaban. Dice, ¿cómo? Sí, miren, cosas tan sencillas como esta. La conciencia, la libertad religiosa, en cuanto a la homosexualidad y la dignidad humana, ¿sí? No solamente el tema de la homosexualidad, sino visto desde la dignidad humana. Si yo digo que hay un documento del Concilio Vaticano II que es Dignitatis Humanae, sobre la dignidad humana, ¿no?, donde se respeta profundamente el derecho de cada persona, lo que es cada persona. Y yo me tengo que parar frente a esta realidad desde ahí, porque si no me paro desde esa dignidad, ya empiezo a actuar mal, ya empiezo a imponer, ya empiezo a actuar incluso sobre la conciencia del otro, ¿no? Al mismo tiempo que tenemos que ser humildes y realistas para reconocer que a veces nuestro modo de presentar las convicciones cristianas y la forma de tratar a las personas han ayudado a provocar lo que hoy lamentamos, por lo cual nos corresponde una saludable reacción de autocrítica.
Por otra parte, con frecuencia presentamos el matrimonio de tal manera que su fin unitivo, el llamado a crecer en el amor y el ideal de ayuda mutua, quedó opacado por un acento casi excluyente en el deber de la procreación. ¿Se entiende? Ustedes son grandes, creo que esto lo tienen más claro, ¿sí? El fin del matrimonio, ese doble fin, ¿no? Lo unitivo y lo procreativo, ¿sí? Entonces, pero el Papa ahora dice, esta convicción que tenemos se ha presentado de tal manera, de una manera que no nos ayudó, que no sirvió, ¿no? Lo que vamos recogiendo es que parece que nadie lo entendió esto. Tampoco hemos hecho un buen acompañamiento de los nuevos matrimonios en sus primeros años. ¿Quién de ustedes se sintió acompañado en los primeros años de la Iglesia? Pero lo cierto es que la gran mayoría, porque nuestros movimientos todos somos pocos los que están en estas realidades. Entonces, la gran mayoría de los que se han casado, ¿qué se le ha presentado? ¿Qué se le ha acercado para acompañar? Por eso digo, no hemos hecho un buen acompañamiento, de ahí la autocrítica, ¿no? Con propuestas que se adapten, fíjense lo que dice el Papa, un acompañamiento con propuestas que se adapten a sus horarios, a sus lenguajes, a sus inquietudes más concretas. Otras veces hemos presentado un ideal teológico del matrimonio demasiado abstracto y de las posibilidades efectivas de las familias reales. Catequesis familiar, que si yo estoy otro, los padres no tienen tiempo, ¿no? Que tenemos que hacer el sábado, que tenemos que hacer eso. Qué problema que hacemos, ¿no? Pero esas son las familias reales que tenemos. Hoy las familias reales no tienen tiempo para nada. Esta idealización excesiva, sobre todo cuando no hemos despertado la confianza en la gracia, no ha hecho que el matrimonio sea más deseable y atractivo, sino todo lo contrario. Durante mucho tiempo creímos que con solo insistir en cuestiones doctrinales, bioéticas y morales, sin motivar la apertura a la gracia, ya sosteníamos suficientemente a las familias, consolidábamos el vínculo de los esposos y llenábamos el sentido de sus vidas compartidas. Es como si yo dijera, tenemos que ser santos, nuestro ideal es ser santos. Chao, hasta mañana. Yo me voy y vos te quedaste ahí. Arreglate como puedas. ¿Cómo llegar a ser santo? Y también nos cuesta dejar espacio a la conciencia de los fieles. Lo digo ahora por las dudas que después no puedo leerlo. Que muchas veces responden lo mejor posible al Evangelio en medio de sus límites. Y pueden desarrollar su propio discernimiento ante situaciones donde se rompen todos los esquemas. Estamos llamados a formar las conciencias, pero no a pretender sustituirlas. Estamos llamados a formar las conciencias, pero no a pretender sustituirlas. Este numerito, este pedacito es sumamente importante. El Papa le pone una confianza, porque tenemos que poner la confianza en las personas, en el estar convencidos de que Dios está actuando en las personas antes que nosotros, que el Espíritu Santo se está obrando, que Él nos adelantó, nos primerió Dios en el corazón de las personas, que hacen a veces lo mejor y lo mayor que pueden hacer, a su conciencia. Hay tantas situaciones, cuando uno baja a lo concreto, ¿no? Esto significa discernir y acompañar. Después, reconocer déficits eclesiales, como decíamos recién, la preparación al matrimonio, la educación sexual. Como decimos, ¿dónde se habla en las parroquias de la educación sexual? Bueno, una pastoral específica para las personas que conviven. No hay una pastoral específica para eso. Y no conviven, no porque no son malas personas, no son. ¿No? Hay muchos que son hijos de ustedes, que conviven quizás, que son buenísimos. ¿No? Somos re honestos, inteligentes, capaces, pero que no han alcanzado todavía ese salto, esa madurez, ¿vieron?, de la fe para poder abrirse a este misterio del matrimonio. Y que tampoco, a lo mejor, quizás sin ustedes, pero quizás en el contexto a veces del resto que ellos también viven, no han encontrado como el estímulo de decir, bueno, esto vale, como para pensarlo. Y no dejan de creer en Dios, no dejan de creer en Jesús, hasta no dejan de rezar, pero le falta llegar a ese puntito. Por eso dice, pensando en todo esto, ¿hemos creado algo para acompañar esa realidad?
Después también muy lúcido en temas sociales, un tema que el Papa vino marca mucho, todo el tema de la migración, que es un tema del mundo, por eso las familias emigrantes, que son muchas, el tema de la trata, la violencia contra las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está acá adentro. Dos propósitos que tiene la exhortación. Desarrollar una pedagogía del amor que oriente a los jóvenes hacia el matrimonio. Estimular el crecimiento del amor de los esposos y su maduración. El amor de amistad unifica todos los aspectos de la vida matrimonial. ¿Vieron? Como decimos, antes de esposo sos amigo. En la familia es necesario usar 3 palabras. Quisiera repetirlo, 3 palabras. ¿Sí? Permiso, perdón y gracias. ¿Sí? 3 palabras claves para ir creciendo y caminando en este amor, educando en este amor, ¿no? Cuando en una familia no se es entrometido y se pide permiso, cuando en una familia no se es egoísta y se aprende a decir gracias, cuando en una familia uno se da cuenta que hizo algo malo y sabe pedir perdón, en esa familia hay paz y hay alegría. Porque hay que aplicarle siempre aquello que Santo Tomás de Aquino decía de la caridad. La caridad, en razón de su naturaleza, no tiene límite de aumento. Cuando yo digo, ya te amé lo suficiente, perdí. Se me acabó el amor. ¿Te escucha hoy? ¿Cuántas veces escuchamos esto? ¿No? Se me acabó el amor. No es que se te acabó el amor. Lo que dijiste fue, lo dejaste enfriar. Lo anulaste, lo mataste, lo reventaste, como quieras decirlo, pero no es que se te acabó el amor. ¿Sí?